Hoy vas a escuchar 10 relatos reales de sepultureros que tuvieron experiencias durante su trabajo. Estos relatos son únicos y están siendo divulgados públicamente por primera vez. Por eso te pido que des un me gusta y te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dicho esto, vamos a los relatos. Relato 1. El hombre del sombrero. Era una noche fría y sin luna. Yo, José, estaba encargado de limpiar y organizar las sepulturas del cementerio como de costumbre. Era un trabajo solitario, pero que ya había aprendido a hacer en silencio, sin dejarme perturbar por el ambiente. Aquella noche, una sensación extraña flotaba en el aire, como si el viento soplara de una manera diferente, casi susurrando entre los árboles secos. Estaba limpiando la tumba de un señor que había sido enterrado hacía menos de un mes. Sus familiares solían visitarlo con frecuencia, pero esa noche no apareció nadie. El cementerio estaba completamente vacío, excepto por mí. Mientras fregaba la lápida, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, algo que no podía explicar. De repente, un ruido de pasos resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, con la linterna en la mano, pero no había nadie. El silencio volvió, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Intenté concentrarme en el trabajo, ignorando el malestar que se asentaba en mí. Continué limpiando, pero cada sonido a mi alrededor parecía amplificado, y mi mente no podía evitar pensar que algo o alguien me observaba. Fue entonces cuando, en el rabillo del ojo, noté una silueta oscura cerca de uno de los árboles más antiguos del cementerio. Era un hombre, parado, inmóvil, con un largo sombrero negro. Su mirada parecía clavarse en mí, incluso desde lejos. Mi cuerpo se quedó congelado por un momento. En ese instante sentí un miedo que nunca había experimentado antes. Intenté hablar, preguntarle qué hacía allí a esa hora, pero mi voz no salió. Él simplemente seguía allí, sin moverse, como si me estuviera observando, esperando a que yo hiciera algo. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, tomé valor y comencé a caminar hacia él. A medida que me acercaba, el hombre comenzó a desvanecerse, como si se estuviera disolviendo en el aire. Cuando llegué al lugar donde estaba, ya no había nadie. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación, pero lo único que quedaba era el viento susurrando entre las hojas secas. Al día siguiente, compartí la experiencia con mis compañeros sepultureros. Algunos se rieron diciendo que debía estar cansado o que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero uno de los sepultureros más antiguos, don Antonio, guardó silencio por un momento antes de hablar. Contó que otros, antes que yo, también habían visto al hombre del sombrero en ese mismo lugar. Entonces descubrí que era el espíritu del Señor cuya tumba estaba limpiando. Desde su muerte dicen que su alma no ha encontrado descanso y que vaga por el cementerio, vigilando a todos los que se acercan a su sepultura. Relato 2. El canto de la mujer. Desde que empecé a trabajar como sepulturero, siempre preferí las horas nocturnas. El silencio me ayudaba a concentrarme en el trabajo y la tranquilidad del cementerio por la noche me daba una extraña sensación de paz. Pero hubo una noche que cambió por completo la forma en que veía ese lugar. Todo ocurrió en una fría madrugada de otoño. Estaba solo, cavando una nueva tumba, y el sonido de la pala golpeando la tierra era el único ruido que llenaba el vacío. Mientras trabajaba, comencé a escuchar algo extraño. Era un sonido distante, como un murmullo. Al principio, pensé que era el viento pasando entre los árboles, pero a medida que pasaban los minutos, el sonido se hizo más claro. Era un canto,
Una voz femenina, suave y melancólica, cantando una melodía que no reconocía. Miré a mi alrededor, tratando de identificar de dónde venía, pero el cementerio estaba completamente vacío. Esa voz parecía venir de todas partes y al mismo tiempo de ningún lugar. Seguí trabajando, tratando de ignorar el sonido, pero la verdad es que se acercaba. El canto se volvía cada vez más alto, cada vez más claro, hasta que parecía estar justo a mi lado. En ese momento solté la pala y me quedé quieto, con el corazón acelerado. La sensación de que no estaba solo era abrumadora. Sentía como si una presencia estuviera justo detrás de mí, observándome, casi tocando mi hombro. Tomé valor y me giré lentamente para ver si alguien estaba allí. No había nadie, pero la voz seguía, ahora más baja, pero aún presente. Intenté hablar, preguntar si alguien necesitaba ayuda, pero lo único que recibí como respuesta fue el eco de mi propio llamado. Decidí recoger mis herramientas y salir de allí lo más rápido posible. Aquella noche, volví a casa con la certeza de que algo muy extraño estaba ocurriendo en ese cementerio. Al día siguiente, conté lo sucedido al supervisor. Él simplemente sacudió la cabeza y dijo que no era el primero en escuchar esa voz. Según él, años antes, una mujer había sido enterrada en ese lugar. Su historia era trágica. Perdió la vida en un accidente poco después de casarse, y desde entonces dicen que su espíritu vaga por el cementerio, cantando una canción que solía entonar el día de su boda. Intenté no pensar mucho en lo que ocurrió aquella noche, pero el sonido de la voz de esa mujer sigue conmigo hasta hoy. Cada vez que regreso a esa área del cementerio, siento una presencia, como si ella aún estuviera allí, cantando su triste melodía, esperando algo o a alguien que nunca volverá. Relato 3. El niño desaparecido. Era una típica noche de invierno, y la neblina en el cementerio era más densa de lo habitual. Acababa de terminar el mantenimiento de algunas tumbas antiguas, y estaba a punto de recoger mis herramientas para terminar el turno. Fue entonces cuando escuché un sonido que me congeló el corazón, el llanto de un niño. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, ¿quién traería a un niño a un cementerio a esa hora de la noche? Pero el sonido continuó, suave y persistente, como si alguien estuviera perdido, llorando silenciosamente entre las lápidas. Dudé por unos segundos antes de decidir seguir el sonido. La neblina dificultaba la visión, y aunque tenía mi linterna, la luz parecía ser devorada por la oscuridad. A medida que me acercaba al origen del llanto, vi una pequeña figura sentada al lado de una tumba antigua. Era una niña, con el rostro cubierto por sus manos. Sus hombros temblaban, como si estuviera profundamente triste. Mi instinto inicial fue correr hacia ella y preguntarle qué estaba haciendo allí. Me acerqué despacio, llamándola con voz calmada, intentando no asustarla. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí sola?, pregunté. Ella no respondió. Continuó llorando, inmóvil, como si no hubiera escuchado mi pregunta. Cuando llegué más cerca, me arrodillé a su lado, extendiendo la mano para intentar consolarla. Fue entonces cuando de repente el llanto cesó. La niña levantó el rostro, pero lo que vi me hizo retroceder instantáneamente. Su rostro estaba completamente pálido, sus ojos, vacíos y profundos, parecían mirar a la nada. Antes de que pudiera reaccionar, simplemente desapareció frente a mí, como si nunca hubiera estado allí. Aturdido y sin entender lo que acababa de ocurrir, corrí hacia la salida del cementerio. Mi mente intentaba procesar lo que había visto. Al día siguiente, compartí la experiencia con algunos compañeros, aún dudando si todo eso realmente había sucedido.
Para mi sorpresa, algunos de ellos ya conocían la historia de la niña desaparecida. Dicen que, muchos años atrás, una niña se perdió en el cementerio mientras su madre visitaba la tumba de su marido. La niña nunca fue encontrada. Desde entonces, hay informes de que, en noches de neblina, el espíritu de la niña aparece, llorando, esperando que alguien la lleve a casa. Relato 4. El cementerio vivo. En otra madrugada de trabajo, estaba organizando algunas tumbas nuevas, preparando el terreno para los entierros de la semana. La noche estaba tranquila, sin viento, y la luna llena iluminaba el cementerio, dándole una atmósfera misteriosa. Estaba solo, como de costumbre, cuando comencé a notar algo extraño en los árboles que rodeaban el lugar. Los árboles parecían moverse, pero no había viento. Sus sombras danzaban en el suelo de manera irregular y las hojas susurraban como si algo se estuviera moviendo por allí. Pensé que podría ser solo el reflejo de la luna o que mi mente me estaba jugando una broma. Pero la incomodidad comenzó a aumentar. A medida que observaba, me di cuenta de que el movimiento no era natural. Las sombras parecían cobrar vida propia, alargándose y extendiéndose en direcciones que desafiaban la lógica. Decidí alejarme de los árboles y volver al centro del cementerio, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. De repente, escuché un sonido sordo, como si la tierra se estuviera moviendo. Miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente del ruido, pero no vi nada. Seguí caminando, pero la sensación de que el suelo se movía debajo de mí era innegable. Parecía que el cementerio estaba vivo. La tierra comenzó a temblar levemente y pequeños montículos de tierra empezaron a emerger del suelo, como si algo estuviera intentando salir. Mi corazón se disparó. ¿Sería algún tipo de animal? O peor, algo enterrado allí estaba intentando salir. Antes de poder investigar más, sentí una fuerte presión en mis hombros, como si alguien invisible me estuviera empujando hacia atrás. Corrí hacia la parte más segura del cementerio, dejando mis herramientas atrás. Al mirar hacia atrás, vi que los montículos de tierra se habían acomodado de nuevo, pero el miedo de que algo estuviera vivo allí persistía. Al día siguiente, hablé con el cuidador más antiguo del cementerio, quien confirmó que no era el primero en presenciar tales eventos. Me contó sobre una antigua leyenda que decía que, en ciertas noches, el propio cementerio cobraba vida, como si recordara las almas que allí descansaban. Desde entonces, evito trabajar solo por la noche. Relato 5. El viejo de la lámpara. Una de las primeras lecciones que aprendí como sepulturero fue no tocar los objetos dejados en las tumbas. Para muchas familias, estos ítems son sagrados, pertenecientes a los seres queridos que se han ido. Cierto día, sin embargo, cometí el error de ignorar esta regla. Estaba limpiando un área más aislada del cementerio cuando encontré una pequeña lámpara antigua, de esas que se usaban a la antigua usanza, colgada en un árbol cerca de una tumba. La lámpara parecía muy vieja, pero aún brillaba con una luz tenue y parpadeante. Curioso, decidí recogerla para verla de cerca. Tan pronto como toqué el objeto, una sensación de frío invadió mi cuerpo, como si hubiera entrado en un congelador. El ambiente a mi alrededor se volvió más oscuro y sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que claramente estaba allí. Sostuve la lámpara durante algunos segundos antes de volver a dejarla en el suelo. Inmediatamente escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados. Me giré rápidamente y allí estaba él, un hombre anciano, con una larga barba blanca, vistiendo ropas antiguas. Me miraba fijamente, sin decir una palabra.
Sin embargo, sus ojos eran tristes, como si guardaran un dolor que atravesaba décadas. Intenté explicar que no quería desrespetar nada, pero él no respondió. Solo continuó mirándome, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Desde aquel día, nunca más toqué nada dejado en las tumbas. Supe después que el viejo era el difunto dueño de la lámpara, y se dice que aún vigila su tumba, guardando la lámpara como un signo de que su alma aún no ha encontrado paz. Relato 6. La pareja en el mausoleo. Una de las partes más antiguas del cementerio donde trabajo es el conjunto de mausoleos construidos hace más de un siglo. Pocas personas los visitan hoy en día, ya que las familias que mantenían estas tumbas hace mucho tiempo que se han ido o se han mudado. La mayoría de las tumbas están cerradas y rara vez necesitan mantenimiento. Sin embargo, una noche fui llamado para verificar una puerta de mausoleo que estaba entreabierta, lo que era inusual, ya que estos lugares suelen estar siempre cerrados. Llegué al mausoleo en cuestión poco antes de la medianoche, y la escena era extraña desde el principio. La pesada puerta de hierro estaba abierta solo lo suficiente para que alguien pudiera haber pasado por ella. Metí mi linterna en el bolsillo y con cierta excitación empujé la puerta para ver qué había dentro. El aire era pesado y húmedo, como si hubiera estado atrapado allí durante muchos años. La luz de la linterna iluminó los nichos vacíos y los ataúdes de mármol que parecían intocados. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un susurro suave, como una conversación apagada entre dos personas. Me volví rápidamente, pero no vi nada. El cementerio estaba desierto como siempre, excepto por la neblina que comenzaba a formarse. Me acerqué más a la entrada, listo para salir y cerrar la puerta, cuando escuché nuevamente. Esta vez era claramente un hombre y una mujer hablando. Sus voces eran bajas, pero inconfundibles. Parecían estar discutiendo algo, pero las palabras no eran claras. Comencé a alejarme, pero mi curiosidad me mantuvo pegado al suelo. Decidí mirar dentro del mausoleo una vez más, moviendo la linterna lentamente. Fue entonces que vi, al fondo, una sombra de dos figuras paradas, lado a lado, de la mano. El hombre vestía un traje antiguo y la mujer un largo vestido blanco. Sus rostros estaban orientados hacia mí, pero sus expresiones eran indescifrables. Me quedé inmóvil durante algunos segundos, sintiendo un frío intenso en el cuerpo, como si una presencia invisible estuviera a mi alrededor. Antes de que pudiera hacer algo, las figuras comenzaron a desaparecer, disolviéndose en el aire hasta que desaparecieron por completo. Salí de allí lo más rápido que pude, cerrando la puerta del mausoleo. Más tarde, supe que ese mausoleo pertenecía a una pareja que, hace muchos años, había fallecido en un accidente trágico. Se dice que, desde entonces, sus espíritus continúan vagando por allí, tratando de encontrar la paz que la muerte no les trajo. Relato 7. El sonido de la campana. Antiguamente, cuando una persona era enterrada, había la costumbre de colocar una campana al lado del ataúd, conectada a una cuerda que salía a la superficie. Esto sucedía porque, en tiempos antiguos, el miedo a ser enterrado vivo era muy real, y esa cuerda era la última esperanza para aquellos que, por error, eran sepultados aún respirando. Aunque esta costumbre ha caído en desuso en algunos cementerios más antiguos, como el que trabajo, estas campanas aún se pueden encontrar. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, pasé por una de estas sepulturas antiguas. Era una tumba olvidada, casi completamente cubierta de maleza. La campana estaba oxidada, colgando de una asta de metal.
Mientras caminaba, escuché un leve sonido metálico proveniente de allí. Me detuve en el acto incrédulo. La campana había sonado. Me acerqué despacio, tratando de mantener la calma. Era imposible que alguien estuviera usando eso. Después de todo, la tumba tenía más de 100 años. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación racional. Quizás el viento había movido la cuerda o algún animal, pero no había viento esa noche y el cementerio estaba extrañamente silencioso. Decidí inspeccionar la campana más de cerca. El cencerro, aunque oxidado, estaba en perfecto estado de funcionamiento. La cuerda, que debería estar desgastada por el tiempo, parecía haber sido recientemente manipulada. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, pero mi curiosidad era mayor que el miedo. Miré alrededor de la sepultura y al agacharme para ver la campana de cerca sonó nuevamente, esta vez más fuerte. Me alejé rápidamente con el corazón acelerado. La campana siguió sonando durante unos segundos antes de detenerse. A la mañana siguiente, volví a la tumba con el viejo cuidador del cementerio, quien, al ver el estado de la campana, comentó que hacía décadas nadie pasaba por esa sepultura. Decidimos que sería mejor no tocar más el asunto. Hasta hoy, cuando paso por allí, no puedo evitar mirar el cencerro esperando que suene de nuevo. Relato 8. El susurro en el viento. Trabajar en un cementerio donde las leyendas corren sueltas por los pasillos es algo a lo que uno acaba acostumbrándose. Sin embargo, hubo una noche en la que una de estas historias se volvió real para mí. Era una noche especialmente ventosa. Los árboles alrededor del cementerio se movían con fuerza y el sonido del viento era constante. Estaba verificando algunas tumbas antiguas, con la linterna iluminando el camino, cuando comencé a escuchar algo diferente mezclado con el sonido del viento. Era un susurro. Al principio pensé que era solo el viento pasando entre las lápidas, pero a medida que caminaba, el susurro se volvía más claro. No era el sonido del viento, era una voz suave, femenina, llamando mi nombre. Me detuve de inmediato y miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nadie allí además de mí. El susurro continuó y esta vez venía de una dirección clara, una antigua tumba cubierta de musgo y plantas trepadoras. Reluctante, me acerqué despacio. El sonido parecía emanar de dentro de la sepultura. Mi cuerpo entero estaba en alerta. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Cuando llegué a la tumba, el susurro se detuvo repentinamente, como si supiera que estaba allí. Me quedé parado durante unos minutos, tratando de decidir qué hacer. No había una explicación lógica para eso. De repente, el viento se detuvo completamente y el cementerio quedó en un silencio aterrador. Fue cuando sentí una presencia detrás de mí. Mi corazón se aceleró, pero no me giré de inmediato. Sabía que, si miraba, vería algo que no debería estar allí. Y en ese momento decidí que era mejor no saber. Salí de allí rápidamente, sin mirar atrás. La semana siguiente fui asignado a otra parte del cementerio, pero cada vez que el viento sopla fuerte, el sonido de ese susurro aún resuena en mi mente. Relato 9. Las manos que surgen de la tierra. Era una noche oscura y la luna estaba cubierta por nubes, dejando el cementerio en una completa oscuridad. Yo estaba cavando una tumba para un entierro que ocurriría al día siguiente, cuando algo muy extraño comenzó a suceder. El sonido de la pala golpeando la tierra era monótono y el trabajo, aunque pesado, ya se había vuelto mecánico para mí. Sin embargo, esa noche todo parecía diferente. El aire estaba pesado
y la sensación de estar siendo observado era casi palpable. De repente sentí algo extraño bajo el suelo. Parecía que la tierra estaba más difícil de excavar, como si hubiera algo sólido debajo. Seguí cavando, creyendo que podría ser una roca o algún vestigio de construcción antigua. Fue entonces que mi pala golpeó algo duro, pero en lugar de ser una piedra, parecía ser algo blando. Me agaché para mirar más de cerca y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Una mano esquelética y pálida emergía de la tierra. Inmediatamente retrocedí completamente aterrorizado. La mano no estaba allí antes. ¿Cómo apareció? Comencé a sudar frío y la única cosa en la que pensé fue en volver a echar la tierra sobre la mano y salir de allí lo más rápido posible. Tomé la pala y empecé a cubrirla, pero cuanto más intentaba, más manos surgían alrededor de la tumba. Ahora eran 3, 4, 5 manos saliendo de la tierra, como si algo o alguien estuviera intentando emerger del suelo. Cada movimiento mío parecía provocar más reacciones. Las manos intentaban levantarse, agarrando el aire, como si buscaran algo o a alguien. Solté mis herramientas y corrí lo más rápido que pude. Mis pies apenas tocaban el suelo y mi corazón estaba a 1000. Al día siguiente volví a la tumba durante el día, acompañado de un compañero enterrador. El lugar parecía normal, sin ningún signo de las manos o de cualquier disturbio en el suelo. Cavamos nuevamente el lugar, pero no encontramos nada. Mi colega pensó que estaba imaginando cosas, pero hasta hoy, cada vez que tengo que cavar una nueva tumba, esa sensación de que algo está justo debajo de la superficie nunca me ha dejado. Relato 10. El grito del pozo. Este último relato ocurrió en una parte del cementerio que pocas personas conocen, un sector más alejado, donde antiguamente había un pozo. El pozo había estado desactivado durante años, cubierto por una reja de hierro oxidada, pero aún formaba parte del terreno. Muchos decían que ese pozo traía mala suerte, que cosas extrañas sucedían siempre que alguien se acercaba demasiado. Nunca presté mucha atención a esas historias, hasta el día en que fui llamado para resolver un problema de inundación en las cercanías. Era una noche lluviosa y el cementerio estaba casi desierto. Fui a la zona del pozo para verificar si el agua de la lluvia se había acumulado allí. Al llegar, sentí un fuerte olor a moho y un frío que parecía venir del mismo pozo, a pesar de estar tapado. Cuando me acerqué para revisar la situación, escuché un sonido. Parecía un murmullo bajo e indistinto, proveniente de dentro del pozo. Mi primer pensamiento fue que era solo el sonido del agua moviéndose allí abajo, pero el murmullo comenzó a transformarse en algo más nítido. Parecía una voz. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que estaba escuchando. Era como si alguien estuviera atrapado allí dentro, intentando hablarme. El sonido se volvió más alto, más desesperado, hasta que se transformó en un grito aterrador, como si alguien estuviera clamando por ayuda desde el fondo del pozo. Intenté retroceder, pero algo me empujaba hacia más cerca. El sonido era ensordecedor, y la sensación de que algo invisible me empujaba hacia el pozo se volvía más fuerte. Antes de darme cuenta, estaba inclinado sobre la reja oxidada, mirando el vacío oscuro que parecía no tener fin. El grito aumentaba, reverberando en mis oídos, hasta que en un impulso logré alejarme. Corrí lejos de allí, sin mirar atrás, y juré a mí mismo que nunca volvería a ese lugar. Al día siguiente, durante el día, volví con el supervisor para investigar. Abrimos la reja, pero el pozo estaba seco, sin señal de nada vivo allí dentro. Él se rió y dijo que el lugar siempre generaba historias, pero yo sabía que lo que escuché era real. Hasta hoy, nadie se atreve a pasar mucho tiempo en esa parte del cementerio, especialmente durante la noche.